Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. Vamos a meditar en el capítulo 3 del libro de Levítico. Y queremos hacer o dar a conocer unas diferencias entre Éxodo y Levítico. Hemos dicho que en el libro de Éxodo Dios se acercó al hombre, pero en Levítico el hombre se acerca a Dios, y el hombre se acercó a Dios por medio de sacrificios. En el capítulo 1 se habla de holocaustos, en el 2 de ofrendas, hoy también el capítulo 3, ofrendas de paz. Entonces, en Éxodo, Dios se acercó al hombre, en Levítico, el hombre se acercó a Dios. En Éxodo, Dios habló a su pueblo desde el monte Sinaí, pero en Levítico, Dios habló a su pueblo desde el tabernáculo que fue erigido y se explicó en la última parte de Éxodo. Dice Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, desde el tabernáculo. Y vemos que termina también Levítico, Dios hablándoles desde el tabernáculo. Ya conocen ustedes desde el lugar santísimo, desde el propiciatorio. Vean cómo termina Levítico. 27:34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Allí estaba el tabernáculo erigido, una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche, y de allí se comunicaba él con su pueblo. En Éxodo, Cristo es presentado como Salvador, el único Salvador. Y en Levítico, Cristo es presentado como nuestro santificador. Y bien que en la alianza que proclamamos que Jesucristo es el único Salvador, santificador, sanador y Rey que viene pronto. En ese orden, Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. En Éxodo, Cristo es presentado como el único Salvador y en Levítico como santificador. Bueno, en el capítulo 1 se habla de holocaustos. Era un sacrificio totalmente dedicado a Dios, no para quitar la culpa, sino para cubrir el pecado. Como hemos hablado, la muerte de los toros, de las ovejas y los machos cabríos, esa sangre no quitaba el pecado, pero la cubría. El animal moría en lugar del hombre y del pueblo pecador. Y los holocaustos que presentaban el pueblo de Israel a Dios eran 3. En el capítulo 1 dice el verso 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Las personas que tenían un poco más de recursos materiales compraban entonces un buey o presentaban un becerro. Vean el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, para perdón de los pecados. Entonces degollará el becerro, el animal más costoso, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es en el altar de bronce, o en el altar de sacrificio, o en el altar de holocausto, a la entrada del tabernáculo,
conocido como el atrio. Recuérdense que ahí estaban dos muebles, ¿cuáles eran? Altar de sacrificio, y estaba también la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban. Y en el lugar santo, tres muebles. Estaba el candelabro, la mesa de la proposición y donde se ofrecía el incienso, el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo, dos muebles, el arca del pacto donde estaba la ley de Dios y sobre ella la tapa con los querubines, esto es el propiciatorio. Y el sacrificio se daba en el primer mueble, en el atrio, esto es en el altar del holocausto, del sacrificio, o también conocido como el altar de bronce. Y se sacrificaban bueyes. En segundo lugar, dice el verso 10, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Las personas que tenían medianamente recursos entonces ofrecían un macho cabrío o una oveja. Y en tercer lugar, la gente muy pobre, como fue el caso de José y María, cuando presentaron al niño Jesús, los muy pobres presentaban, dice el versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y por Jesús y los padres de Jesús presentaron o dos tórtolas o dos palominos. Pero noten, hermanos, ninguna persona se presentaba a Dios con las manos vacías. Siempre en toda la Biblia se habla, no todos tenemos iguales. Nunca han tenido igual capacidad económica, hoy no se tiene así y nunca se tendrá. Aquí tenemos nosotros personas que tenían capacidad económica, sacrificaban bueyes, los otros, los de mediana clase o posición económica, presentaban ovejas y los muy pobres presentaban palomas. Presentaban en holocausto totalmente para Dios. Era una ofrenda quemada. Esto que implicaba, el animal moría en lugar del pecador. Ya sabemos, Cristo murió en nuestro lugar. Y en el capítulo 2 se habla también de ofrendas. Se presentaban sacrificios, pero se quemaba una parte, porque una parte comía el sacerdote Aarón con sus hijos. Y se exigía en el 2:11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque la levadura representa la hipocresía. La levadura hincha. La levadura no es sincera. Lo que está diciendo aquí el Señor es que toda ofrenda debe ser presentada con sinceridad, con transparencia, mostrarnos delante de Dios tal como somos. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Tampoco la miel. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, nuestra madre, para darnos los jarabes amargos, le ponía un poco de miel. ¿Y qué está diciendo aquí? La miel aquí representa algo que es atractivo, sensual, algo que es aparente, pero no verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, nosotros podemos tener, miren que digo nosotros, podemos tener amarguras en el corazón, resentimientos en el corazón, y nos comemos un poco de miel y nos presentamos como que somos dulces por fuera, pero por dentro está anidado lo malo, y podemos ser hipócritas y podemos aparentar. Por esta razón dice, ninguna ofrenda
debe ser ofrecida ni con levadura, que representa la hipocresía, ni con miel, que por fuera parecemos muy dulces. Y una persona puede sonreír mucho y nosotros podemos decir, qué bonita persona, qué lindo carácter, qué carismática esa persona. Pero no le hemos visto actuar en otras escenas. Y entonces son personas que se presentan con miel, con apariencia de piedad. De esto habla segunda a Timoteo, el capítulo 3, que tendrán apariencia de piedad. Se muestran con miel y dice, a estos evita. Así que ninguna ofrenda debe ser presentada, según el verso 11, ni con levadura, ni con miel. Y en el capítulo 3 se habla de las ofrendas de paz. Y por esta razón el tema me parece muy oportuno. Las ofrendas para disfrutar de la paz con Dios. Hermanos amados, Levítico parece un libro aburrido, con un contenido, con cosas que no entendemos, pero el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos guía para que comprendamos qué es lo que Él nos quiere decir. Bien, en el capítulo 3, las ofrendas para disfrutar de la paz con Dios, y también se presentan 3 ofrendas. Vean en su Biblia. La primera, ofrendas de ganado vacuno, el buey que representa a Cristo como siervo sufriente. Esto lo tenemos en los versos 1 al 5. Segundo, ofrendas de ovejas, el cordero que representa a Cristo como manso y humilde de corazón, 6 al 11. Y las ofrendas de cabras, la cabra que representa la completa identificación de Cristo para quitar el pecado de los hombres, en los versículos 12 al 17. Pero vamos a concentrarnos en el primer punto, ofrendas de ganado vacuno. Y aquí tenemos al buey. Vamos a leer, hermanos, los versículos 1 al 5. Por favor, miren en sus Biblias. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, ¿cómo debía ser esa ofrenda? Ahora, macho o hembra. La ofrenda de sacrificio de holocausto solo podía ser macho, pero la ofrenda de paz, macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Ahí está una diferencia. De igual manera como en el holocausto, verso 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, en el altar del sacrificio, del holocausto o en el altar de bronce. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Esto de poner la mano no significa que el pecado del pecador se transmitía al pobre animal. Solamente significa que el animal se identificaba con el hombre. El animal, en este caso, el buey, moría en lugar del pecador. Igual el cordero. Más adelante, Cristo, el Cordero de Dios, murió por todos nosotros. Y dice Juan 3:16, murió por todo el mundo. Pondrá su mano sobre la cabeza. Cuando se ordena a un hermano, a un siervo, al santo ministerio pastoral, los consiervos ponemos nuestras manos sobre él.
Y esto implica que nosotros lo reconocemos como consiervo, como nuestro hermano. Y acá el poner las manos entonces significa que ese animal inocente, sin defecto, moría en lugar del culpable. El inocente tomando el lugar del culpable. Y este es el cuadro de Cristo. El inocente Cristo muriendo por nosotros los culpables. Y cuando predicamos el Evangelio siempre queremos afirmar, esto es lo más importante. Si no hablamos de la muerte de Cristo, permítanme decirles, no estamos predicando el Evangelio. Y bien puede ser por esto tenemos tantas personas que piensan que están siguiendo a Jesús, pero no lo conocen. Porque nunca han reconocido, nunca han sentido en su alma, en su corazón, que Cristo el justo murió por nosotros, los injustos. El mundo es culpable. Toda persona merece la muerte, porque ¿qué dice Pablo? La paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y la persona que reconoce que Cristo murió en mi lugar, como mi sustituto, recibe el perdón de pecados, la limpieza de pecados y también la vida eterna. Bien dice un autor, no es la vida de Cristo la que salva, sino la muerte de Cristo. Y hoy en la Santa Cena, al comer el pan y la copa, recordamos la muerte de Cristo, su sangre derramada que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Degollará, dice, al buey a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, estoy leyendo en el verso 3, como ofrenda encendida a Jehová, que ofrecerá la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, estos son órganos internos, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato a Jehová. Hermanos, ¿qué significa esto? Que el buey o el cordero o el palomino era abierto y se sacaban los órganos internos y los sacerdotes tenían que lavar. Miren ustedes la palabra dividir. En el capítulo 1, por favor, en el capítulo 1, dice el verso 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas, en sus piezas. Igual dice esto en el verso 12, lo dividirá en sus piezas, lo partirá. Porque la vida de Cristo es abierta, la vida de Cristo es transparente. Hermanos, Cristo no esconde nada. Anoche en el matrimonio yo tenía mi teléfono celular sobre la mesa y un amigo mío me dijo de broma, David, ¿lo puedo revisar? Revísalo todo. Hermanos, la vida del cristiano tiene que ser abierta. Todos ustedes pueden revisar mi teléfono celular. Y si encuentran algo indebido, tengan la amabilidad de llamarme la atención. Pero procuro ser un hombre que no esconde nada, porque Cristo no esconde nada. Y ustedes, hermanos, como creyentes, ustedes y yo, nuestra vida tiene que ser abierta, tiene que ser transparente, para que no se encuentre en ella nada de levadura, ninguna miel, ni hipocresía ni apariencia. Eso significa que el animal era dividido, era descuartizado. Y se sacaban los órganos y se los lavaban, dando a conocer
que la vida de Cristo es totalmente transparente. Nunca pecó. ¿Por qué lo mataron a Cristo? Por envidia, por odio y desprecio. Y nunca cometió maldad. Él es perfecto, Él es santo. Y así el animal lo abrían totalmente. Dice el versículo 12, lo dividirá en piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará, esas piezas, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas, todos los órganos internos y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder todo sobre el altar, porque esto holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cristo entregó toda su vida. Y otra vez, hermanos, Cristo no esconde nada. Y ustedes y yo tampoco debemos esconder nada, sino mostrarnos tal como somos, que siempre proyectemos hacia afuera lo que tenemos dentro, lo que somos por dentro. Esto también era la práctica en las ofrendas de paz. Dice el verso 4, tenían que presentar a Dios, verso 4, y los 2 riñones, la grosura, la sangre, los ijares. Vamos a buscar unos versículos en los que se celebraron grandes reuniones de paz en el Antiguo Testamento. Un gran sacrificio de paz ofreció Salomón cuando se inauguró el templo. Primero de Reyes 8:63. Tengan la bondad. Primero de Reyes 8:63. Este es el más grande sacrificio. Primero de Reyes 8:63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, como dice el tema, las ofrendas para disfrutar de la paz con Dios. No era para perdón de pecados, sino paz con Dios. Hermanos, y en estos capítulos Dios promueve la paz con Él y también la paz entre nosotros. Anunciamos la paz, somos agentes de paz. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Miren lo que ofreció: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Hermanos, 22,000 bueyes. Me conversaron los hermanos que comercian con ganado y con bueyes que un buey grande puede costar $1,800 o 2,000. Nunca se presentó un asado tan grande en la historia como este, porque la ofrenda de paz era comida para el sacerdote, para los hijos del sacerdote Aarón, y también comía el pueblo en paz. Y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey Salomón y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Otro gran sacrificio de paz fue el que presentó Ezequiel. Segundo de Crónicas 30. Segundo de Crónicas 30, versículo 24. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos, 1,000 bueyes, es decir, 2,000, y 10,000 ovejas,
y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Es decir, presentaron sacrificios de paz. Pero el más grande sacrificio de paz fue el de Cristo. El de Salomón extraordinario, el de Ezequías también, pero el más grande, el sublime, el de Cristo. Esto nos dice Pablo en Efesios capítulo 2. Aunque hay hermanos que se conocen de memoria toda la Biblia, de todas maneras busquen. Se la conocen de memoria, tapa a tapa, y esto qué bueno que es. Pero de todas maneras busquemos. Efesios 2. Está del 13 en adelante. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, enemistados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren, cuando la suegra con la nuera no se llevan, una vez que la suegra conoce a Cristo, se acerca a su nuera. Y cuando la nuera conoce a Jesús, se acerca a su suegra y se reconcilian. El Evangelio reconcilia, Cristo une. ¿Cuántas familias distanciadas hay aquí? ¿O cuántos estamos distanciados con algún hermano o una hermana? La ofrenda de paz. El Evangelio acerca, une. Dice, Él nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Los creyentes no tenemos que alejarnos, esto hace el diablo. Tenemos que buscarnos y acercarnos. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Este es el sacrificio de paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Había odio de los judíos contra los gentiles y de los gentiles contra los judíos. Y de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y las parejas se quieren separar. Y lo que dice Dios es: no se separen, reconcíliense. Cristo es reconciliador. Pared intermedia de separación, no se separen. Con su muerte aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos, pero Cristo nos hizo amigos con Dios. Y así, hermanos, nosotros como agentes de paz, cuando notamos que hay dos hermanos distanciados, como reconciliadores tenemos que orar y aconsejarlos para que haya una reconciliación. Procuremos la reconciliación. Las consejerías pastorales siempre tienen como propósito la reconciliación. Cuando las parejas tienen problemas y problemas muy graves, acudan a Dios y también acuden a un pastor, acuden a un consejero para buscar ayuda, para encontrar ayuda. ¿Con qué propósito? No para oír lo que la pareja quiere oír, sino para ayudarlos a la reconciliación, porque están enemistados. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces Cristo nos reconcilió con Dios. Y en eso consistían las ofrendas de paz, que son 3 con el mismo propósito. La primera, buey, ganado vacuno. La segunda, ofrendas de ovejas, el cordero. Esto está en los versículos 6 al 11. El cordero, como dice allí en la pantalla, representa a Cristo como manso y humilde. Igual que el anterior, dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda, verso 6 del capítulo 3, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Igual que sobre el novillo o el toro, pondrá su mano sobre la cabeza del cordero, la ofrenda. Y nosotros, hermanos, como que pusimos la mano sobre Cristo. Y Él, identificándose con nosotros, llevó nuestros pecados. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, en el altar de bronce, o del sacrificio y del holocausto. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, que la grosura son los ijares, la cola entera, todos los órganos internos lavados eran quemados delante de Dios. Las ofrendas del capítulo 1 eran quemadas totalmente. Las ofrendas del capítulo 3 eran quemadas parcialmente. En las ofrendas de holocausto del capítulo 1, todo el animal era quemado. En el capítulo 3, la carne no, porque la carne la comían delante de Dios en la familia. La carne era para un asado. Y comer con contentamiento delante de Dios y con gratitud. Y también las familias se sentaban alrededor de la carne para participar de ella. Y tener un tiempo de alegría, de regocijo, porque los tiempos más hermosos suelen ser alrededor de la mesa, cuando en un hogar hay paz. Pero si el hombre no ama a su mujer o anda con otra, no hay paz en la mesa. Y si la mujer es rebelde, tampoco. Y si los hijos están en desobediencia, esa no es una comida de paz, sino de amargura. Pero cuando la familia anda bien con Dios y se relaciona bien entre ellas, es una comida de paz. Dice el verso 9, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. Dice que esa cola pesaba 7 kilos, como 15 libras, un poco más. La grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, otros órganos internos, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. A ver, hermanos, la cola entera del versículo 9, la cola, dicen los entendidos que esa es la carne más sabrosa. Es como un manjar. Y ese manjar tenía que ser ofrecido a Dios. La grosura se consideraba lo mejor del animal. La cola ofrecida a Dios. La grosura, lo mejor para Dios. Y esto es para nosotros hoy. Igual, para Dios le damos lo mejor de nuestra vida.
Jóvenes queridos, niños aquí presentes, ¿qué es darle a Dios lo mejor? Su vida. No esperen terminar el colegio, la universidad, la maestría, casarse, tener una casa. No, sírvanle, porque de pronto ya van envejeciendo. Ya pronto se les pone el pelo blanco. Ya dejan de oír, ya no ven y se le caen los dientes. Ahora hay que servirle a Dios. Porque un abrir y cerrar de ojos, la vida se termina. Y qué hermoso es entregarle, dedicarle la vida a Dios. Lo mejor, la juventud. No esperen ser ancianos. Si llegan a ancianos con una vida consagrada a Dios. La grosura implica dar lo mejor. Y la sangre, ¿qué significa? Dar la vida misma. La sangre implica la vida. Y cuando el sacerdote o los sacerdotes rociaban de sangre, significa que estaban dando la vida. Y tenemos que dar la vida a Cristo. Dedicarla a Él. Porque esta vida pronto se termina. Hacemos un repaso. La cola entera era considerado darle a Dios un manjar. La grosura, darle a Dios lo mejor. La sangre, dar a Dios la vida misma, la vida. Yo he orado para que en esta mañana algunos hermanos le digan al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. Ahora sí te entrego mi vida. Ahora he comprendido mejor el sacrificio que tú hiciste por mí. Él es el Cordero. Lean por favor Isaías 53, 7. Aquí estamos personas que conocemos Isaías 53 de memoria. Yo me lo sé de memoria, ustedes también. Es un capítulo hermoso, 52 y 53. Isaías 53, 7. Angustiado él, Cristo, el Cordero de Dios, y afligido, no abrió su boca. Hermanos, sufrimos aquí en la tierra. ¿Y qué se sufre mucho? Ataques, críticas, sufrimos calumnias y duelen. Pero Cristo se identifica con nosotros. Yo les animo a que no nos venguemos. Hablan mal de nosotros, nosotros no. Escriben cosas contra nosotros, nosotros no. Hermanos, no nos venguemos. Dios dice: mía es la venganza. Aprendamos de Cristo. Angustiado él y afligido, sufrió, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos amados, hay personas que dicen cosas muy malas de nosotros, de ustedes y de mí, pero aprendamos de Cristo. Si las cosas que dicen son verdaderas, hagamos correcciones, pero si son calumnias, hay que soportar, hay que aguantar. Angustiado él, dice, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció. ¿Por qué no te defiendes? Cristo me defiende. Y seguramente algunos de ustedes también me defenderán cuando soy atacado en algún lugar. Juan 1, 29 y 30. ¿Cómo presentó Juan el Bautista a Jesús? Juan 1, 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí significa allí cerca, he aquí, he allí un poquito más allá, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El sacrificio del buey, la sangre del buey cubría el pecado. La sangre del cordero cubría el pecado. Del palomino cubría el pecado. Pero Cristo el Cordero quita el pecado. No sé, ahora suceden cosas muy raras. Dicen las personas que no tienen amor: abraza un árbol, abraza un árbol, abraza un gatito. Hermanos, no abrace un árbol ni a un gato, abrace a Cristo. Dice, ¿cuál es el remedio para tener autoestima? Abraza un árbol. Repite, repite: tengo valor, tengo valor, tengo valor. Nada de eso. Abrace a Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Usted es valioso, ustedes y yo. Apocalipsis 5:6. Jesús se presenta como el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esto implica fuerza, poder, y 7 ojos, lo mira todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y también 6:16. Y decían a los montes y a las peñas en el tiempo de la gran tribulación, dirán: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y por último, hermanos, las ofrendas de cabras. Levítico 3, del 12 al 17. El contenido es igual. Leamos el versículo 12. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Igual que el buey, igual que el cordero, la ofrenda debía ser sin defecto. Y tenía que seguir el mismo proceso y el mismo procedimiento. Dice, será sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Significa, dedico mi vida al Señor. Toda mi vida, Señor, te la entrego a ti. Igual dice verso 14, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura, siempre, la grosura y la sangre. Los 2 riñones, dice verso 13, la grosura que está sobre ellos. Verso 16, y el sacerdote hará arder sobre el altar la grosura, porque la carne se la comían delante de Dios como un sacrificio de paz. Dice el verso 16, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová, la quemaban a Jehová, pero a diferencia del holocausto, como ya dijimos, el holocausto era todo quemado a Dios. La carne también. Acá la grosura, los intestinos, los órganos internos, la cola, pero la carne la comían los hijos de Aarón con sus hijos y la familia que ofrecía el sacrificio. En un hermoso tiempo de paz. Dice el verso 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Porque la grosura es lo mejor para Dios. Y la sangre implica mi vida para Dios.
Vamos a leer un texto. Hemos dicho que la cabra representa la completa identificación de Cristo para quitar el pecado del hombre. Hemos visto que el cordero quita el pecado. Estos animales, su sangre cubría el pecado. Hebreos 10. Vamos a buscar en Hebreos el capítulo 10. Unos cuantos versículos solamente. 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos a los adoradores que se acercan a Dios. Nunca pueden. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede. La sangre no puede quitar los pecados. Claramente dice el autor. Porque solamente los quita Cristo. Igual 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Pero Cristo una sola vez. Seguro que hay personas perdidas en sus delitos y pecados y en sus vicios. Miren, nunca van a encontrar perdón ni vida nueva dándole la espalda a Dios. Tienen que acercarse a Cristo, el que murió en la cruz, y pedirle perdón a Él. Nunca pueden. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar hoy en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Hoy a Cristo, el único que puede limpiar nuestros pecados. ¿Cuál es el texto clave? Levítico 3, 7 y 8. ¿Qué dice Levítico 3, 7 y 8? Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Quién es el cordero? Cristo, el que murió en la cruz. Y 1 Corintios 11, hoy que tenemos la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33, pero vamos a leer unos pocos versículos. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan que representa el cuerpo de Cristo y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, para participar de la Santa Cena del Señor tenemos que estar en paz con Dios y también en paz entre nosotros. Y tenemos que hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Estoy en paz con Dios? ¿Tengo paz en mi corazón con mi hermano, con mi familia? ¿Estoy en paz con mi cónyuge? Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo está la comunión entre nosotros? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente significa que no tiene paz con Dios. Tiene algo en su corazón contra alguien.
Y eso, hermanos, es un impedimento para participar de la Santa Cena del Señor. Tiene que haber paz con Dios, paz vertical y paz horizontal. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y una vez que compruebe que tiene paz, ahora sí coma del pan y beba de la copa. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Las ofrendas para disfrutar de la paz con Dios. Oremos al Señor. Dios nuestro, a ti nos acercamos en esta mañana por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por este culto, gracias por tu palabra, que permanece para siempre. Gracias, Señor, por este estudio. Hemos comprendido un poco más sobre las ofrendas para disfrutar de la paz con Dios. En el Antiguo Testamento presentaban ofrendas de ganado vacuno, el buey que representa a Cristo como siervo sufriente. Porque eso hacía el buey, araba, trillaba, llevaba cargas, siervo. También las ofrendas de ovejas, el cordero que representa a Cristo, manso y humilde. Su sangre, sí, la de Cristo, limpia el pecado, quita el pecado. Igual la cabra, al ser sacrificada, representa la completa identificación de Cristo para quitar el pecado del hombre. Te reconocemos, Señor, en este momento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú fuiste llevado al matadero, dice, enmudeció y no abrió su boca. Tú sabes, Señor, que aquí en la tierra sufrimos. Y se sufre el oprobio, duele la calumnia, duelen, Señor, las palabras indirectas. Señor, tú sabes cuánto entristece esto. Pero te rogamos que nos des un corazón perdonador. Queremos tener paz contigo y paz como iglesia. Mi hermano, mi hermana, allí de pie, si usted no tiene paz con Dios, dígale, Señor, yo te confieso mis pecados. Comuníquele a Dios. Y también si no tiene paz con algún hermano, alguna hermana, allí de pie haga la promesa, yo me voy a acercar a mi hermano, yo me voy a acercar a mi hermana y voy a hablar. A lo mejor hay algún tema que aclarar, pero no vale la pena vivir con una tristeza o con una amargura o con una queja, con una incomodidad en el corazón. No, hay que hablar. Señor, danos valentía. Danos un corazón lleno de amor y perdonador. Que entre nosotros haya paz. Que prediquemos el evangelio de la paz. Que cultivemos la paz. Que seamos reconciliadores. Tú, Señor, nos diste la paz. Porque tú, Señor Jesucristo, nos reconciliaste con Dios por tu muerte en la cruz. Tu sangre derramada, sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Oramos, Señor, que haya un acercamiento de la suegra para la nuera con su suegra, del yerno para con su suegra, entre nosotros, Señor. O aquellos que están separados por una tendencia política. No, Señor, somos un solo pueblo. Y también oramos por los que nunca se han arrepentido de sus pecados. Hay aquí personas de pie que no conocen al Señor, o los que están conectados participando de este culto,
allí de pie, arrepiéntanse y díganle al Señor: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco en este momento que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado de mi vida, quita las manchas de mi alma, lava todas mis maldades, porque yo te recibo como mi Salvador, mi único Salvador. Dame tu Santo Espíritu y dame desde hoy una vida nueva. Quita de mí todo vicio, toda amargura, todo rencor, todo odio, toda envidia. Quita de mí y hazme, Señor, una nueva persona, una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en la cruz llevaste nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Te rogamos que nos sanes. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Tomen asiento, amada iglesia, que Dios nos bendiga. Y a los hermanos que se han conectado con nosotros, amigos también, que Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.